Hay momentos en la vida en los que no basta con saber de Dios, hay que experimentarlo. No basta con asistir a una iglesia, con levantar las manos, con repetir una oración. Hay vacíos tan profundos que solo pueden llenarse con la presencia real del Espíritu Santo. Hay preguntas tan hondas que solo su voz puede responder. Hay batallas tan intensas que solo su poder puede vencer. Y cuando Él entra, cuando Él se manifiesta, cuando Él toma el control, ya nada vuelve a ser igual. Muchos conocen doctrina, pocos conocen su presencia. Muchos saben versículos, pocos han escuchado su voz. Muchos se esfuerzan por servirle, pero aún caminan con heridas, con cadenas, con confusión, con vacío, porque lo que transforma no es la religión, no es la emoción, no es el conocimiento, es Él, es el Espíritu Santo, es su persona, es su fuego, es su gloria habitando en un corazón rendido. El testimonio que estás a punto de escuchar no es una historia más, es una experiencia viva. Es el relato de lo que sucede cuando el Espíritu Santo deja de ser una idea y se convierte en una realidad. Cuando no solo lo mencionas, sino que lo abrazas. Cuando no solo lo buscas, sino que lo encuentras. Cuando no solo hablas de Él, sino que hablas con Él. Es el testimonio de alguien que, como tú, pasó por momentos de sequía, de lucha, de oscuridad, pero fue invadido por la luz de lo alto, fue abrazado por una presencia que quebranta y levanta, que confronta y sana, que transforma sin pedir permiso. Si estás cansado de vivir una vida cristiana media, si te preguntas por qué no sientes la pasión que otros tienen, si anhelas más, si necesitas dirección, si clamas por propósito, si sueñas con libertad verdadera, entonces quédate, porque este mensaje es para ti. Prepárate para escuchar cómo el Espíritu Santo cambia vidas de verdad, cómo entra el corazón no para quedarse en un rincón, sino para gobernarlo todo, cómo limpia, restaura, enciende y llena cada espacio, cada herida, cada rincón oculto, y cómo cuando Él lo hace el alma revive, el fuego regresa y la vida se convierte en testimonio vivo del cielo en la tierra. Este es el momento, esta es tu hora. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque el Espíritu Santo te está llamando. Y si decides abrir tu corazón, Él también lo cambiará todo en ti. El momento exacto en que sentí por primera vez la presencia del Espíritu Santo fue algo que marcó un antes y un después en mi vida. No fue durante una gran cruzada, ni en medio de un mensaje conmovedor, ni siquiera en un lugar lleno de gente. Fue en lo secreto, fue cuando mi alma ya no podía más, fue cuando mis fuerzas estaban al borde del colapso, cuando mis preguntas eran más fuertes que mis respuestas, cuando mi corazón gritaba por dentro, aunque por fuera aparentaba estar bien. Ahí, en ese lugar donde las palabras ya no servían, donde los pensamientos eran confusos, donde la noche parecía eterna, ahí apareció Él, no con estruendo, no con espectáculo, sino con una dulzura tan intensa, tan real, tan viva, que mi espíritu supo que no estaba solo. Juan capítulo 14, versículo 16, contiene una promesa que ese día cobró vida para mí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esa palabra consolador no fue solo un título, fue una manifestación, porque sentí literalmente que una presencia invisible me abrazó, no como un escalofrío pasajero, no como una emoción manipulada, sino como una persona viva, santa, eterna, que entraba a mi habitación, a mi pecho, a mi historia. No dije palabras sofisticadas, no hice una oración perfecta, solo suspiré, solo dije con voz quebrada: Espíritu Santo, si de verdad estás aquí, háblame. Y Él respondió, no con una voz audible, pero sí con una certeza tan fuerte dentro de mí que supe que nunca más estaría solo. Ese momento no lo puedo olvidar, no por lo que sentí, sino por lo que entendí, porque no fue un simple toque emocional, fue una revelación. Supe que todo lo que había escuchado por años era cierto, que su presencia es real, que su amor es verdadero, que Él no habita en templos hechos por manos, sino en corazones quebrantados, que no se manifiesta solo a los que oran bonito, a los que lo merecen, sino a los que lo anhelan, a los que se rinden, a los que ya no tienen más fuerza y claman desde lo profundo. Porque como dice Romanos capítulo 8, versículo 26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él entiende lo que ni siquiera sabemos expresar. No puedo explicar con palabras humanas cómo fue. Solo puedo decir que desde ese instante todo cambió. La Biblia que antes me costaba leer comenzó a hablarme. La oración que antes era difícil se volvió un refugio. El pecado que antes me seducía comenzó a repugnarme, no porque me volviera más fuerte, sino porque su presencia me volvió más sensible. Fue como si una nueva vida comenzara dentro de mí, y no porque yo me esforzara más, sino porque el Espíritu Santo empezó a vivir en mí con poder. Desde aquel día comencé a entender que la vida cristiana no es una religión, es una relación, que no se trata de hacer cosas para Dios, sino de caminar con Él, que no es ir a la iglesia por costumbre, sino ser la iglesia en cada paso. Y todo eso lo entendí, no por libros ni por estudios, sino por presencia, porque la presencia del Espíritu Santo enseña más que 1000 sermones, convence más que 1000 argumentos, transforma más que 1000 reglas. Su presencia es vida, es dirección, es fuerza, es fuego,
es consuelo, es todo. ¿Y sabes algo más? Ese momento fue solo el principio, porque desde entonces empecé a reconocer su voz, a percibir su guía, a depender de Él, a amarlo. Pero todo comenzó ahí, en un cuarto silencioso, en una noche cualquiera, en medio del dolor, en medio de mi nada. El cielo se acercó, el Espíritu Santo vino, y desde el Espíritu Santo vino, y desde entonces mi historia ya no se cuenta sin Él. Hoy te lo digo con el alma, si tú nunca has sentido su presencia, búscalo. No esperes el momento perfecto. No creas que tienes que ser perfecto. Solo clama, solo ríndete, solo vacía tu corazón. Él vendrá, Él te tocará, Él te abrazará. Y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. Porque cuando el Espíritu Santo toca tu vida, comienza una eternidad de transformación. Como el Espíritu Santo quebrantó mi corazón y me llevó al arrepentimiento verdadero, fue una de las experiencias más fuertes, íntimas y gloriosas que he vivido. No fue un llanto emocional ni una culpa pasajera. Fue una convicción profunda que perforó lo más hondo de mi alma, que me mostró el estado real de mi vida, que me hizo ver mis pecados no como errores pequeños, sino como heridas contra el corazón de Dios. Y fue en ese momento, en medio del dolor más agudo de mi espíritu, que sentí su amor, no su rechazo. Sentí que Él me miraba con ternura, no con condena. Sentí que Él no me expuso, sino que me abrazó. Y en ese abrazo santo me quebré. En Juan capítulo 16, versículo 8, Jesús dijo algo glorioso acerca del Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa palabra convencerá no se refiere a acusar ni a avergonzar, sino a revelar. El Espíritu Santo no vino a señalar con dedo humano, sino a mostrar con luz divina, y eso fue lo que viví. No me gritó que era un pecador, no me aplastó con condenación, solo encendió una luz tan clara en mi interior que ya no pude seguir ocultando lo que llevaba dentro. Vi mis pecados con sus consecuencias, vi mis actitudes con sus raíces, vi mis palabras con su veneno y no pude resistirlo. Caí de rodillas, no porque alguien me lo pidió, sino porque la presencia del Espíritu me quebrantó. Fue ahí donde entendí que el arrepentimiento verdadero no es remordimiento, no es sentirse mal por haber fallado, es dolor por haberlo herido a Él, es reconocer que mis decisiones no solo me afectan a mí, sino que apagan su fuego, entristecen su presencia y alejan su comunión. Ese tipo de arrepentimiento no lo produce una prédica, ni una canción, ni un consejo humano, lo produce solo el Espíritu Santo. Y cuando vino ese quebranto no fue para destruirme, fue para reconstruirme, porque el Espíritu Santo no solo revela, también restaura, no solo muestra el pecado, también otorga el perdón, no solo desnuda el alma, también la cubre con gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como dice Romanos capítulo 5, versículo 20, y eso fue exactamente lo que viví. Después del quebranto vino la sanidad, después del dolor vino la paz, después de la confesión vino el abrazo, y ese abrazo fue más real que cualquier experiencia humana. Sentí que ya no era esclavo, sentí que ya no era sucio, sentí que ya no era enemigo, sino hijo. Desde entonces entendí que el Espíritu Santo no está buscando perfección, está buscando sinceridad, que Él no necesita que vengas limpio, sino que vengas con hambre, que no te pide que entiendas todo, solo que te rindas. Y cuando te rindes, cuando dejas de justificarte, cuando dejas de esconderte, cuando abres tu corazón sin excusa, entonces Él entra, no con juicio, con fuego, con amor, con poder. Y ese fuego quema la culpa, ese amor arranca las cadenas, ese poder restaura lo que tú creías que ya estaba perdido. Hoy sé que el arrepentimiento es un regalo, no algo que yo pueda fabricar, ni forzar, ni repetir por emoción. Es una obra del Espíritu, es la entrada al nuevo nacimiento. Es el primer paso de una vida llena del poder de Dios. Y ese paso no lo das porque te obligan, lo das porque su presencia es tan fuerte, tan pura, tan real, que no puedes seguir igual. Porque cuando Él te toca, ya no quieres pecar, ya no quieres vivir para ti, ya no quieres esconder nada, solo quieres ser de Él, solo quieres agradarle, solo quieres caminar en santidad. Por eso hoy te digo con el corazón, si sientes que estás lejos, si sabes que has fallado, si has endurecido tu alma, no te escondas, no huyas, no te distraigas, ríndete, arrepiéntete, clama, pídele al Espíritu Santo que venga a ti con su luz, con su verdad, con su quebranto, y Él vendrá. Y cuando lo haga, no te destruirá, te reconstruirá, porque cuando el Espíritu Santo te quebranta, no es para humillarte, es para santificarte, no es para acusarte, es para transformarte, no es para rechazarte, es para decirte aún así, te amo y tengo un plan contigo, y desde ahí todo comienza de nuevo. Lo que sucedió en mi vida cuando comencé a escuchar su voz, claramente fue algo tan sobrenatural
tan transformador, que no hay forma humana de explicarlo sin quedarme corto. Fue como si me quitaran una venda de los ojos, como si de pronto pudiera ver en lo invisible, oír lo inaudible y caminar con una certeza que no venía de mí, sino de lo alto. La voz del Espíritu Santo no es como la de un humano, no se escucha con los oídos físicos, sino con el corazón rendido. No se oye en el bullicio del mundo, sino en el silencio del alma, y una vez que comienzas a reconocerla, no hay vuelta atrás, porque su voz no solo te habla, te marca, te guía, te corrige, te edifica y te posiciona en el centro de la voluntad de Dios. En Isaías capítulo 30, versículo 21, está escrita una promesa que se volvió viva para mí. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa palabra no se refiere a una indicación audible como la de un GPS, sino a la dirección clara que viene cuando tu espíritu está alineado con el de Dios. Empecé a escucharlo en lo cotidiano, no con trueno, no con espectáculo. Lo escuché cuando cerraba mis ojos y mi alma se acallaba. Lo escuché en medio de la oración cuando ya no tenía más palabras. Lo escuché en forma de convicciones firmes, de alertas internas, de impulsos santos que me hacían girar hacia donde nunca hubiera mirado por mí mismo. La voz del Espíritu no es confusión, no es ansiedad, no es duda. Me enseñó a discernir decisiones que a los ojos humanos parecían buenas, pero que no eran parte del plan de Dios. Me advirtió de personas que se acercaban con intenciones ocultas. Me impulsó a hablar cuando quería callar y a callar cuando quería hablar. Me sacó de lugares donde mi alma se estaba contaminando, aunque mi carne quería quedarse. Me llevó a decir sí donde otros decían no, y no donde todos decían sí. Y aunque muchas veces no entendía, al final siempre comprobaba que su voz me había salvado de algo. Comenzar a oír al Espíritu Santo con claridad no me hizo más especial, me hizo más dependiente. Porque cuanto más reconocía su voz, más me daba cuenta de cuán perdido estaba sin ella. Ya no podía tomar decisiones grandes ni pequeñas sin buscarla. Ya no podía actuar por impulso. Ya no podía seguir simplemente lo que parecía lógico. Porque entendí que el Espíritu Santo no solo está para consolarme, sino para dirigirme. No solo para darme paz, sino para llevarme por caminos eternos. No solo para llenarme de gozo, sino para formarme como instrumento de honra. Y claro que hubo lucha, porque muchas veces mi carne quería algo y su voz decía lo contrario. Hubo momentos donde todo en mí gritaba hazlo, pero su susurro santo decía espera. Y en cada una de esas veces que obedecía su voz por encima de mis emociones, el resultado fue gloria. Y en las veces que ignoré su voz, vino dolor. Pero aún ahí, su voz no se apagó, no se fue. Volvió a buscarme, volvió a hablarme, volvió a traerme con cuerdas de amor, porque su voz no es como la del hombre que se cansa. Su voz es eterna, insistente, misericordiosa. Una vez que la escuchas, no puedes volver a vivir igual. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, narra cómo el profeta Elías esperó a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios no estaba en eso. Al final vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba el Señor. Así es la voz del Espíritu Santo. No siempre estruendosa, muchas veces susurrante. Pero cuando lo conoces, aprendes a detectarlo en lo más pequeño, en lo más profundo, en lo más invisible. Y esa voz se vuelve tu sustento, tu lámpara, tu espada, tu guía. Hoy puedo decir que sin su voz no sabría quién soy, no sabría dónde voy, no sabría qué decir, qué decidir, qué soltar, qué tomar, porque en este mundo lleno de ruido, de opiniones, de información sin discernimiento, la voz del Espíritu Santo es el único sonido que trae vida, que trae certeza, que trae dirección divina. Y tú también puedes oír su voz. No porque seas perfecto, no porque sepas mucho, sino porque Él quiere hablarte. Si te rindes, si te vacías, si decides buscarlo en lo secreto más que en lo visible, Él te hablará. Y cuando lo haga no lo olvidarás jamás, porque cuando el Espíritu Santo comienza a hablarte con claridad, tu vida se transforma en una historia guiada por el cielo. Las instrucciones específicas que el Espíritu Santo me dio y que cambiaron mi rumbo no llegaron todas de una vez, ni con voz audible desde el cielo, pero cada una fue tan clara, tan certera, tan cargada de propósito, que no podía ignorarla. Cuando uno se rinde verdaderamente a la guía del Espíritu, aprende que no vive más para sí mismo, sino para obedecer el plan divino. Ya no se camina por impulso, ni por lógica, ni por conveniencia. Se camina por dirección celestial. Y esa dirección no siempre será fácil, no siempre será lo que esperaba, pero siempre será perfecta, porque el Espíritu Santo no te lleva donde tú quieres ir, te lleva donde fuiste diseñado para estar. En el momento en que empecé a reconocer su voz, comenzaron a llegar instrucciones que me confrontaban, me desafiaban y me preparaban para una vida completamente distinta.
No eran ideas mías, eran órdenes internas que no podía ignorar. Me decía cosas como: apártate de esa relación, cierra esa puerta, ve y perdona, ora por esta persona, deja ese lugar, entregame eso que tanto te ata. Y aunque muchas veces me costó obedecer, cada vez que lo hacía el fruto era evidente. El Espíritu Santo no solo te habla, te dirige. Y cuando tú obedeces sus instrucciones, todo en tu vida comienza a alinearse con el cielo. En Hechos capítulo 8, versículo 29 está escrito: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Esa fue una instrucción directa, específica, estratégica, y fue esa obediencia la que permitió que un hombre etíope, poderoso, conociera el Evangelio. Así es como Él opera, no con confusión, sino con claridad, no con ambigüedad, sino con detalles, no para entretenernos, sino para guiarnos con precisión. Y esa precisión divina se manifestó muchas veces en mi vida. Recuerdo momentos en los que estaba a punto de tomar decisiones importantes, mudanzas, proyectos, relaciones, y el Espíritu Santo me detenía con una sola palabra. Otras veces me impulsaba a hacer algo que parecía absurdo para mi lógica, pero que era exactamente lo que Dios había preparado para el siguiente nivel. Una de las cosas más impactantes fue cuando me instruyó a servir en un lugar donde yo no quería estar. Todo en mí se resistía. No era cómodo, no era mi plan, no era lo que yo soñaba. Pero su voz fue tan insistente, tan firme, que supe que tenía que obedecer. Lo hice con temor, pero lo hice. Y ahí fue donde el Señor comenzó a usarme, a quebrantarme, a entrenarme, a revelarme cosas que nunca hubiera aprendido en otro lugar. Esa fue una instrucción que no solo cambió mi agenda, cambió mi carácter. Porque muchas veces las instrucciones del Espíritu no tienen como fin nuestra comodidad, sino nuestra transformación. Y es que cuando el Espíritu Santo te da una orden, no siempre te explica todo, muchas veces solo te dice hazlo y espera que tú camines en fe, no porque Él quiera probarte, sino porque quiere formarte, quiere enseñarte a confiar, a soltar el control, a vivir dependiendo completamente de su guía, como lo hizo con Abraham cuando le dijo en Génesis capítulo 12, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le mostró el mapa, solo le dio el primer paso. Así también el Espíritu Santo opera con nosotros, no nos muestra todo el camino, pero nos da la instrucción exacta para el siguiente paso. Y cada vez que obedecí, vi fruto, vi milagros, vi protección, vi puertas abrirse que ningún esfuerzo humano podría haber abierto, vi trampas del enemigo desactivadas sin que yo lo supiera, vi oportunidades que no busqué llegar a mí, porque cuando uno camina bajo instrucciones divinas, la vida deja de ser una lucha constante y se convierte en una manifestación de gloria tras gloria. No significa que no haya pruebas, pero cada prueba tiene sentido. No significa que no haya obstáculos, pero cada obstáculo tiene dirección, porque el Espíritu Santo no solo nos consuela, nos lidera. Una vida llena del Espíritu no es una vida desordenada ni emocional, es una vida sujeta a su voz, a su tiempo, a su plan. Por eso, si tú deseas vivir en el centro de la voluntad de Dios, pídele al Espíritu Santo que te dé instrucciones claras, pero también pídele un corazón obediente, porque de nada sirve que Él hable si tú no estás dispuesto a escuchar y obedecer. Recuerda que Dios honra a los que le obedecen, y cuando obedeces al Espíritu, estás declarando con tus hechos que Él es tu Señor y no solo tu consuelo. Hoy te animo a rendirte, a vaciarte, a dejar tus planes a los pies del trono y a decir con humildad: Espíritu Santo, dame instrucciones y obedeceré. Y cuando Él te hable, no dudes, no postergues, no negocies, obedece, porque cada instrucción del Espíritu tiene un milagro escondido detrás, y si lo sigues, tu vida jamás será la misma. Como el Espíritu Santo me liberó de ataduras espirituales que ni siquiera sabía que tenía, fue una de las manifestaciones más impactantes, dolorosas y gloriosas que he vivido en mi caminar cristiano. Porque muchas veces creemos que la liberación es solo para los endemoniados, para los que viven en pecado abierto, para los que están poseídos o envueltos en brujería. Pero lo que el Espíritu Santo me mostró con poder y misericordia fue que las ataduras espirituales no siempre se ven con los ojos, pero se sienten en el alma. Son cadenas internas, son yugos del pasado, son pensamientos que gobiernan sin permiso, son hábitos ocultos, son heridas mal sanadas, son temores disfrazados de prudencia, y esas cadenas, por mucho que uno ore, lea o sirva, siguen amarrando el alma si no son enfrentadas con el fuego del Espíritu. Fue durante una madrugada de búsqueda intensa cuando todo comenzó. No estaba buscando liberación, solo quería más de Dios. Pero mientras oraba, mientras lloraba, mientras adoraba, sentí que algo se removía en mi interior. No era físico, era espiritual. De pronto comenzaron a venir recuerdos de cosas que había vivido en mi infancia, palabras que me marcaron, rechazos que creía haber superado, miedos que había enterrado, sentimientos de indignidad, de no ser suficiente, de no ser amado. Y ahí lo entendí. El Espíritu Santo estaba poniendo luz en mi alma, no para condenarme, sino para libertarme.
Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 declara: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y no una libertad parcial, no una libertad emocional, una libertad profunda, completa, real. Y eso fue lo que empecé a experimentar, no con gritos, no con manifestaciones externas, sino con lágrimas que salían desde lo más profundo de mi ser, con suspiros que sacaban el veneno oculto del alma, con palabras de perdón que salían de mi boca sin yo haberlas planeado. El Espíritu Santo estaba haciendo limpieza interna, estaba rompiendo pactos inconscientes, estaba derribando fortalezas mentales, estaba arrancando raíces de amargura que me hacían reaccionar de formas que yo no entendía. Mientras más me rendía, más libertad venía. Me mostró que había ataduras que se disfrazaban de carácter, que había heridas que se escondían detrás de la autosuficiencia, que había temores que yo había espiritualizado como prudencia. Me enseñó que había hábitos tóxicos que justificaba como costumbre. Me reveló que había prisiones mentales que me hacían pensar que yo no podía cambiar, que esa era mi forma de ser. Pero el Espíritu Santo no se detiene ante nuestras excusas. Cuando Él entra con poder, todo lo falso, lo oculto, lo atado, comienza a temblar. Y ahí descubrí algo glorioso, que la verdadera guerra espiritual no comienza afuera, sino adentro. Que los demonios más difíciles de vencer no son los que están en el ambiente, sino los que se han escondido por años en nuestra alma, alimentados por heridas, por traumas, por pecados no confesados, por hábitos que nunca se confrontaron. Y el Espíritu Santo no solo tiene poder para hacernos hablar en lenguas o profetizar, tiene poder para liberarnos desde adentro, para desatar cadenas que nadie ve, para cortar ataduras generacionales, para romper ciclos que se repiten una y otra vez sin explicación. Lucas capítulo 4 versículo 18 recoge las palabras de Jesús al iniciar su ministerio: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el poder del Espíritu Santo: sanar, liberar, abrir los ojos, restaurar. Y ese poder se manifestó en mi vida de una forma tan íntima que supe que jamás podría volver a ser el mismo. Desde ese día comencé a caminar más ligero. Cosas que antes me dominaban ya no tenían fuerza. Reacciones que antes salían sin control se aquietaron. Temores que me paralizaban fueron expulsados. No porque yo me hiciera fuerte, sino porque el Espíritu Santo limpió la raíz. Porque donde Él entra con poder no queda nada igual. Él no reforma, Él transforma, Él no adorna la prisión, Él rompe la celda. Y cuando lo hace, la libertad no es solo momentánea, es permanente. Si hoy tú sientes que hay cosas en ti que no entiendes, reacciones que no puedes controlar, luchas internas que te desgastan, emociones que te gobiernan, no lo ignores, no lo justifiques, no lo normalices. Pídele al Espíritu Santo que venga con fuego y revele toda atadura escondida, que ilumine los rincones oscuros de tu alma, que te muestre qué necesitas soltar, qué necesitas confesar, qué necesitas confrontar. Porque si Él te muestra es porque te quiere sanar, si Él lo revela es porque lo va a romper. Y cuando lo haga, tu vida no será solo más libre, será más santa, porque la libertad que el Espíritu Santo da no es para hacer lo que quieras, es para caminar en obediencia, en gozo, en paz y en poder. Y ahí, en esa libertad gloriosa, descubrirás quién eres en Cristo, sin cadenas, sin máscaras, sin heridas abiertas. Solo tú y el Espíritu Santo llenando todo tu ser. Esa es la verdadera vida abundante y está disponible para ti hoy. La transformación total de mi carácter por la obra constante del Espíritu Santo en mí no fue instantánea, ni mágica, ni sin dolor. Dust devils spun, ancient walls crumbled slow. Wind howled a lonely tune, found a crack in time. Letters in the sand, forbidden words burning in my hand, secrets in the dark. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easy
easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design.
We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying, just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines, it's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night, still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Fue un proceso profundo, continuo, muchas veces solitario, pero gloriosamente necesario. Porque si hay algo que el Espíritu Santo anhela hacer en todo creyente, no es solo llenarlo de dones, sino formarlo a la imagen de Cristo. Él no viene a poner un barniz espiritual sobre una vida carnal. Él viene a demoler lo que es de la carne, lo que es del yo, lo que es del orgullo, para edificar con cimientos nuevos una vida que refleje el corazón del Hijo de Dios. Esa es su obra más intensa, más paciente y más gloriosa. Transformar el carácter no desde afuera, sino desde lo profundo del alma. Al principio, cuando comencé a caminar con Él, creía que lo más importante era orar mucho, leer mucho, servir mucho. Y claro, todo eso es parte de una vida rendida. Pero con el tiempo me di cuenta de que el Espíritu Santo no solo quería que hiciera cosas, quería que fuera alguien diferente. Me empezó a mostrar áreas de mi vida que no estaban en pecado abierto, pero sí estaban deformadas. Reacciones impulsivas, orgullo escondido, necesidad de control, falta de dominio propio, actitudes defensivas, palabras duras, incapacidad para perdonar con libertad. Cosas que la religión no siempre confronta, pero que el Espíritu sí, porque Él no se conforma con tenernos activos, nos quiere santificados. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23.
nos revela cómo luce el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese no es un fruto automático, es una evidencia progresiva de una vida rendida. Es el resultado de permitir que el Espíritu Santo gobierne cada parte de tu ser. Y en mi vida ese fruto comenzó a surgir, pero no sin guerra, porque el Espíritu y la carne se oponen, como dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esa batalla fue y sigue siendo intensa. Me vi en situaciones donde todo en mí quería reaccionar con ira, pero él me decía, calla, quería justificarme, y él me decía, pide perdón, quería vengarme, y él me susurraba, ama, quería escapar de una prueba, y él me ordenaba, permanece, y cada vez que obedecía, aunque costara, algo dentro de mí cambiaba, no por esfuerzo propio, sino por el poder del Espíritu, porque cuando él actúa, transforma desde la raíz, no maquilla, no remienda, no disfraza, él quita el corazón de piedra y pone uno de carne, como dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Con el tiempo comencé a notar los frutos. Personas que antes me irritaban comenzaron a provocarme compasión. Circunstancias que antes me hacían reaccionar con quejas comenzaron a encontrarme con gratitud. La necesidad de tener siempre la razón fue sustituida por la humildad de aprender. El orgullo que me hacía mirar por encima del hombro se quebró bajo el peso de su presencia, y lo más glorioso fue que eso no era algo que yo producía por voluntad, era Él, era su obra, era su carácter formándose en mí. Y entendí algo que marcó mi alma, que el éxito espiritual no se mide por cuántos dones tienes, sino por cuánto te pareces a Cristo. Que la madurez no se mide por cuánta Biblia sabes, sino por cuánto amas, cuánto perdonas, cuánto soportas con paciencia, cuánto sirves sin esperar reconocimiento. Y eso solo lo puede producir el Espíritu Santo. Él no quiere creyentes famosos, quiere hijos transformados. Él no quiere lámparas encendidas que no tengan aceite, quiere vasijas llenas que reflejen su gloria. Puedo decir con certeza que la mayor evidencia de que el Espíritu Santo habita en alguien no es cuánto habla en lenguas, ni cuántas visiones tiene, ni cuán fuerte ora, sino cuánto ha cambiado su carácter. Porque si después de años en la fe seguimos siendo igual de orgullosos, igual de reactivos, igual de egoístas, igual de impacientes, entonces no hemos permitido que Él gobierne. Pero si día a día cedemos, nos rendimos, le damos el lugar que merece, entonces Él comienza a formar en nosotros la imagen de Cristo, y esa es la mayor transformación. Si tú anhelas esa obra en tu vida, pídesela hoy. No temas al proceso, no huyas de la confrontación, no te escudes en tu temperamento, en tu historia, en tus heridas. Entrégaselo todo al Espíritu Santo. Dile, moldea mi carácter, forma en mí el corazón de Jesús, rompe lo que estorba, quita lo que no sirve, hazme nuevo por dentro. Y Él lo hará, no en un día, no sin dolor, pero lo hará. Y cuando lo haga, los que te rodean no solo verán a un cristiano, verán a Cristo en ti, porque eso es lo que el Espíritu Santo vino a hacer, no solo tocarte, sino transformarte completamente, desde lo más profundo hasta lo más visible, para gloria del Padre. Amén. Como el Espíritu Santo me enseñó a interceder y orar con poder fue una de las experiencias más reveladoras y vivificantes de mi caminar cristiano. Porque hasta que Él no tomó control de mi vida interior, mis oraciones eran limitadas, mecánicas, superficiales, llenas de palabras repetidas y motivadas muchas veces por necesidades personales. Oraba porque sabía que debía hacerlo, pero no entendía el poder oculto en la intercesión, ni la profundidad del clamor guiado por el Espíritu. No sabía que había una dimensión más alta, más profunda, más poderosa, donde la oración se convierte en una guerra santa, en un canal de gloria, en una comunión viva con el cielo. Romanos capítulo 8, versículo 26, lo dice de forma gloriosa. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa palabra fue como una explosión dentro de mí, porque me di cuenta de que no tenía que saberlo todo para orar, no tenía que tener las palabras correctas, no tenía que tener una fórmula perfecta, solo tenía que rendirme, solo tenía que vaciarme, solo tenía que dejar que el Espíritu hablara a través de mí. Fue en una madrugada donde todo cambió. Me levanté con el deseo de orar, pero me sentía seco, sin dirección. Comencé a repetir lo de siempre: Señor, cuida a mi familia, guarda mi vida, bendice mi día. Pero algo dentro de mí me hizo callar. Era como si el Espíritu Santo me dijera: deja de hablar, escúchame. Me quedé en silencio, cerré mis ojos. Y entonces dentro de mi espíritu comenzó a arder algo, un fuego, un peso, una carga. Y sin entender por qué,
comencé a llorar. Mi boca empezó a pronunciar nombres de personas que ni siquiera estaban en mis pensamientos. Comencé a interceder por situaciones que desconocía, por naciones que nunca había visitado, por almas que estaban al borde del infierno. Y ahí comprendí que ya no era yo quien oraba, era Él intercediendo a través de mí. Desde ese momento la oración dejó de ser una rutina, se convirtió en mi aliento. Ya no podía estar sin orar, y no hablo solo de oraciones largas, sino de una constante comunión. Al despertar, mi alma decía: aquí estoy, Espíritu Santo, ¿qué quieres que ore hoy? Durante el día sentía impulsos de clamar en el Espíritu. A veces caminando por la calle, en medio del trabajo, en medio del silencio, me invadía un peso celestial, y ahí estaba Él convocándome a interceder, no por mí, no por mi comodidad, sino por lo eterno, por lo invisible, por lo que solo Él conoce. Efesios capítulo 6, versículo 18 nos exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Esa es la vida de oración a la que el Espíritu Santo nos quiere llevar. Una vida donde no oramos desde la mente, oramos desde el Espíritu. Una vida donde no pedimos solo por lo que vemos, clamamos por lo que Él nos muestra. Una vida donde no repetimos frases, soltamos fuego. Donde no buscamos solo respuesta, buscamos su presencia, porque más que resultado, la oración nos transforma. Y lo más glorioso de esa transformación es que el Espíritu Santo comienza a darte autoridad. No la que se aprende por años en la iglesia, ni la que se recibe por imposición de manos, sino la que se forja en la intimidad, la que nace cuando te postras a solas y dejas que Él ore a través de ti. Ahí es donde se forjan los guerreros del reino. Ahí es donde el enemigo tiembla. No en la plataforma, no en la multitud, sino en el cuarto secreto donde un hijo de Dios se rinde, se quebranta y deja que el Espíritu ore con poder. Comencé a ver respuestas que antes no había visto. Milagros inesperados, protección sobrenatural, palabras proféticas fluyendo con precisión, discernimiento en medio de la confusión, paz en medio del caos, y sobre todo una pasión por las almas que no había sentido antes, porque cuando el Espíritu Santo te enseña a orar, también te entrega su carga. Comienzas a sentir lo que Él siente, comienzas a llorar por lo que a Él le duele, comienzas a anhelar lo que Él anhela, y entonces tu vida ya no gira en torno a ti, gira en torno a su voluntad. Si hoy tú te sientes seco en la oración, si te cuesta orar, si repites lo mismo, si te aburres, si no sientes dirección, no estás solo, todos hemos pasado por ahí, pero hay una salida. Ríndete, dile al Espíritu Santo: enséñame a orar, ora en mí, despierta mi espíritu, toma el control, y Él lo hará, no por emoción, sino por revelación. Te llevará a las aguas profundas, te hará arder, te convertirá en un intercesor que no solo pide, que rompe cadenas, que no solo clama, que desata cielos, que no solo ora, que transforma el ambiente. Porque cuando el Espíritu Santo te enseña a orar, la tierra tiembla, el infierno retrocede y el cielo se abre. Amén. Cómo el Espíritu Santo me condujo a depender completamente de Él en cada área de mi vida fue una de las lecciones más profundas, dolorosas y gloriosas que he tenido que aprender, porque mientras no dependía de Él, creía que podía resolver muchas cosas solo. Usaba mi inteligencia, mis habilidades, mi experiencia, mis recursos. Tomaba decisiones basadas en lo que yo pensaba que era correcto. Incluso si oraba antes, muchas veces no esperaba su respuesta. Caminaba por vista, no por fe. Y aunque amaba a Dios, vivía en una mezcla peligrosa entre lo humano y lo espiritual, entre lo mío y lo de Él. Pero llegó un momento en que todo colapsó. Y en ese quebranto, el Espíritu Santo me enseñó que depender de Él no es una opción, es la única forma de vivir verdaderamente en la voluntad de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Esa palabra es dura pero real, porque confiar en nuestra propia fuerza es la forma más sutil de orgullo espiritual. Y muchas veces, sin darnos cuenta, vivimos así. Planificamos, organizamos, decidimos, y al final solo le pedimos al Espíritu Santo que bendiga lo que ya decidimos por nuestra cuenta. Pero eso no es comunión, eso no es guía, eso no es vida en el Espíritu, eso es independencia espiritual, y nos aleja de su voz, de su paz y de su dirección. El Espíritu Santo comenzó a confrontarme en cosas pequeñas. Me decía: no hables hasta que yo te lo diga, no aceptes ese compromiso sin consultarme, no gastes en eso, no respondas ese mensaje todavía, detente, ora. Al principio era incómodo, parecía que estaba perdiendo autonomía, pero con el tiempo comencé a ver el fruto. Decisiones que iba a tomar y que habían traído dolor fueron detenidas por una sola palabra suya. Caminos que parecían buenos, pero no eran de Dios, fueron evitados porque me enseñó a escuchar su freno. Personas que aparentaban ser de bendición, pero escondían intenciones incorrectas.
fueron reveladas antes de que les abriera mi corazón. Todo eso fue resultado de aprender a depender de Él, no solo en lo grande, sino en lo pequeño. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, lo expresa con claridad. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Esa fue la clave, reconocerlo en todo, no solo cuando hay un problema, no solo cuando no sé qué hacer, sino en cada paso, en cada decisión, en cada conversación. Y ahí comenzó a manifestarse una paz profunda. Ya no tenía que cargar con la ansiedad del futuro, ya no tenía que forzar resultados, ya no tenía que manipular escenarios, porque sabía que si el Espíritu Santo estaba guiando, todo iba a estar bajo su control. Pero también tuve que pasar por momentos donde Él me llevó al límite, me quitó apoyos humanos, me cerró puertas que yo quería que se abrieran, me hizo esperar cuando todo en mí gritaba que era el momento. Permitió situaciones que me sacaron toda autosuficiencia. Y ahí entendí que muchas veces la dependencia nace en la necesidad, porque solo cuando no tienes a nadie más, descubres que Él es suficiente. Solo cuando ya no puedes, aprendes a confiar. Solo cuando el suelo se abre, descubres que el cielo se sostiene. Y esa dependencia no te hace débil, te hace fuerte, porque ya no dependes de ti. Dependiendo del Espíritu, te vuelves invencible. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esa es la realidad de todo creyente maduro. No vivimos por nuestra competencia, vivimos por su dirección. No caminamos por nuestra sabiduría, caminamos por su voz. No nos movemos por conveniencia, nos movemos por fe. Y eso solo es posible cuando dependemos del Espíritu Santo en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Ahora cada día, antes de hacer cualquier cosa, digo: Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga hoy? No como una frase automática, sino como una entrega total, porque he aprendido que sin Él puedo hacer muchas cosas, pero no eterno. Puedo llenar mi agenda, pero no producir fruto. Puedo predicar, pero no transformar. Puedo moverme, pero no avanzar. Pero con Él, aun en el desierto hay maná, aun en la prueba hay gloria, aun en el silencio hay dirección. Por eso hoy te invito a hacer un cambio radical, a dejar de vivir por tu fuerza, a dejar de tomar decisiones sin consultar, a dejar de moverte solo porque parece bueno. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a depender, que tome el control total, que interrumpa tus planes si no son de Él, que gobierne cada parte de tu vida. Y cuando eso suceda, no caminarás más por impulso, caminarás por su gloria. Y esa dependencia no será una carga, será tu mayor fortaleza, porque donde gobierna el Espíritu, ahí hay propósito, poder, dirección y vida. Como el Espíritu Santo me reveló mi propósito eterno y me sacó de la confusión, fue el punto culminante de un proceso profundo que transformó por completo mi visión de la vida, mi identidad, mis decisiones y mi llamado. Porque muchos caminamos durante años sirviendo a Dios, amándole de verdad, pero sin tener claridad sobre cuál es nuestro propósito. Nos movemos de un lado a otro, hacemos cosas buenas, incluso espirituales, pero sentimos que algo falta, que hay un fuego que no arde del todo, que hay una dirección que no hemos encontrado. Y en mi caso no fue diferente. Había momentos en que me preguntaba: ¿realmente estoy en el centro de la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que fui llamado a hacer o simplemente estoy ocupado? Y fue el Espíritu Santo quien, con paciencia, con ternura, pero con poder, me llevó a descubrir quién soy en Cristo y para qué fui puesto en esta tierra. Efesios capítulo 2, versículo 10, declara con autoridad: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese versículo me abrió los ojos. No fui creado por accidente, no fui redimido solo para sobrevivir. Fui formado por Dios, redimido por Cristo, habitado por el Espíritu y enviado con un propósito eterno. Pero ese propósito no se descubre por lógica, ni por ambición, ni por comparación con otros. Se descubre por revelación. Y esa revelación solo la da el Espíritu Santo. Al principio yo creía que mi propósito estaba atado a mis dones. Si predico bien, ese es mi propósito. Si canto, ese es mi propósito. Si sirvo en algo visible, entonces eso es. Pero el Espíritu me mostró que el propósito va más allá del don. Es el diseño eterno de Dios para tu vida. Y aunque los dones pueden estar alineados con el propósito, no lo definen. Lo que lo define es lo que Dios determinó sobre ti desde antes de la fundación del mundo. Y ese diseño solo el Espíritu lo conoce, como dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Fue en tiempos de oración profunda, en ayunos sinceros, en noches de silencio con lágrimas, donde el Espíritu Santo empezó a hablarme con claridad, no con una voz audible, pero sí con convicciones tan fuertes que era imposible ignorarlas. Me empezó a mostrar patrones en mi vida, cargas que se repetían, pasiones que no se apagaban, luchas internas que apuntaban a algo más grande, y poco a poco la confusión fue desapareciendo. Comencé a entender que no había sido llamado a imitar a nadie, sino a ser fiel al diseño que Dios puso en mí, que no tenía que buscar oportunidades, sino alinear mi vida al cielo, que cuando estás en el centro de tu propósito, no todo es fácil, pero todo tiene sentido. Una de las señales más claras fue cuando el Espíritu comenzó a usarme en cosas que yo no había buscado. Personas venían a mí sin yo haberlas llamado, situaciones se abrían de forma sobrenatural. Empecé a ver fruto donde antes solo había esfuerzo, porque cuando tú caminas en tu propósito, el favor de Dios te acompaña, las puertas correctas se abren, las conexiones divinas llegan, las cargas pesadas se transforman en pasión, y aunque haya oposición, tienes la certeza de que estás en el camino eterno. Pero no fue solo descubrir mi propósito, fue abrazarlo. Porque cuando el Espíritu te revela para qué fuiste creado, también te confronta con lo que debes soltar. Me mostró relaciones que debía dejar. Me habló de hábitos que apagaban mi visión. Me confrontó con temores que me hacían esconderme. Me llevó a romper con pensamientos de inferioridad, con complejos, con comparaciones. Porque uno no puede caminar en su propósito con cadenas. Y fue ahí donde su poder liberador me equipó. Me dio fuerza para dejar atrás lo que me ataba. Me dio valor para avanzar aún sin apoyo humano. Me dio paz para esperar el tiempo correcto. Y me dio claridad para discernir cada paso. Isaías capítulo 30, versículo 21, describe con precisión esta experiencia. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa dirección clara, esa voz interior, ese testimonio firme es lo que el Espíritu Santo produce cuando estás listo para caminar en el diseño eterno de Dios. Ya no vives para ti, ya no sigues tus sueños, ahora eres un instrumento, un canal, un siervo, y esa rendición no te quita vida, te da plenitud. Hoy sé que no hay mayor satisfacción que saber quién eres en Cristo, para qué fuiste llamado, y estar caminando en obediencia con el Espíritu Santo. Porque el éxito no es hacer mucho, es hacer exactamente lo que Dios quiere que haga. Y esa certeza, esa dirección, esa gloria, solo el Espíritu la puede dar. Si hoy te sientes perdido, confundido, sin claridad, clama, ríndete, pídele al Espíritu Santo que te revele tu propósito eterno. Y cuando lo haga, no dudes, camina, obedece, fluye, porque hay un lugar, una obra, una misión que solo tú puedes cumplir, y el cielo te respalda cuando decides vivir por diseño, no por ambición. Esa es la verdadera vida abundante en el Espíritu. Oremos. Espíritu Santo de Dios, hoy me postro con el alma desnuda ante ti. No vengo con palabras aprendidas, ni con oraciones repetidas, sino con el corazón quebrantado y sediento de tu presencia. Reconozco que sin ti mi vida es solo ruido, mis esfuerzos son vanos, mis pasos son inciertos. Reconozco que tú eres el fuego que da vida al altar, la voz que da sentido al silencio, el aliento que sostiene mi alma en medio de la batalla. Te doy gracias por haberme encontrado cuando yo estaba perdido, incluso dentro de la fe. Gracias por haberme abrazado cuando mi alma ya no encontraba consuelo. Gracias por haber roto cadenas que nadie más veía, por haber transformado lo que ni yo mismo entendía, por haber sanado heridas que escondí por años detrás de una sonrisa. Gracias por revelarte a mí no con religión, sino con poder, con amor, con ternura y con fuego. Hoy, Espíritu Santo, te pido que tomes el control total de mi vida. No quiero vivir un solo día más dependiendo de mi fuerza. No quiero tomar decisiones fuera de tu guía. No quiero moverme por emoción, ni por presión, ni por apariencia. Quiero vivir bajo tu dirección. Quiero caminar conforme a tu voz. Quiero arder constantemente con tu presencia. Apodérate de mi mente, de mi boca, de mis manos, de mis planes, de mis planes, de mis pensamientos, de mis emociones. Quita todo lo que estorba, lo que distrae, lo que enfría, lo que me desenfoca. Hazme radicalmente tuyo. Espíritu Santo, sopla sobre mi vida un nuevo nivel de intimidad. Llévame más profundo. Enséñame a orar no desde la mente, sino desde el Espíritu. Despierta en mí una pasión ferviente por la intercesión. Entréname como un guerrero de rodillas. Revélame secretos del cielo. Muéstrame lo que el ojo humano no ve. Quiero ser sensible a tu susurro, obediente a tu freno, firme en tu llamado. Que cuando tú hables, mi alma tiemble. Que cuando tú toques, mi carne se someta. Que cuando tú envíes, yo corra sin dudar. Revela en mí mi propósito eterno. Quítame la confusión, los miedos, las dudas. Cierra las puertas del hombre y abre solo las del cielo.
No permitas que camine por ambición, sino por asignación. Usa mis manos para sanar, mis labios para edificar, mis pasos para llevar tu luz donde reina la oscuridad. Hazme instrumento de gloria, hazme canal de poder, hazme reflejo vivo del carácter de Cristo en esta generación. Hoy me rindo, me entrego, me vacío y te invito, ven, toma mi casa, toma mi corazón, toma mi historia, toma mis errores, toma mi futuro. No quiero otra cosa que no seas tú. No anhelo éxito, ni fama, ni aplausos. Solo quiero más de ti. Solo quiero vivir poseído por tu espíritu, gobernado por tu voluntad y sostenido por tu presencia. Sella esta oración con fuego. Sella mi vida con tu gloria. Y que desde hoy, cada día de mi existencia sea una manifestación viva de que el Espíritu Santo no es una emoción, no es una doctrina, no es una teoría, es una persona real, poderosa, santa que habita dentro de mí. Que en el nombre de Jesucristo, el Hijo amado del Dios viviente, lo declaro, lo creo y lo recibo. Amén. Si esta palabra encendió algo dentro de ti, no lo apagues. Si el Espíritu Santo tocó tu corazón mientras escuchabas este testimonio, no lo ignores. Él no visita para entretenerte, Él se manifiesta para transformarte. Esta no fue una historia para emocionar, fue una convocatoria del cielo para rendir tu vida completamente. No puedes seguir caminando sin dirección, sin fuego, sin comunión profunda. Hoy has visto lo que sucede cuando alguien permite que el Espíritu Santo lo gobierne, lo quebrante, lo levante y lo use. Ahora es tu turno. No dejes para mañana lo que el Espíritu quiere comenzar hoy. Apaga el ruido, cierra las puertas del mundo y abre la ventana del alma. Vuélvete al Espíritu, invítalo con sinceridad. Dile que tome el lugar que le corresponde. Él no quiere una visita semanal, quiere habitación permanente. Él no busca un rincón de tu corazón, quiere el trono completo. Y cuando le entregas todo, Él te da más de lo que nunca imaginaste. Te bendigo con hambre de Dios. Te bendigo con noches de oración que rompan cadenas. Te bendigo con mañanas dirigidas por su voz. Te bendigo con sueños proféticos, con sensibilidad espiritual, con discernimiento agudo, con amor inquebrantable, con poder para orar, con pasión para servir y con fuego para vivir. Declaro que no volverás a la mediocridad. Declaro que no seguirás sobreviviendo en la fe. El Espíritu de Dios viene sobre ti para que vivas en gloria, en dirección, en plenitud, en poder. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitir que esta palabra entre en tu interior. Si sabes que fue de bendición, compártela, porque hay miles de hijos de Dios que aún no conocen lo que es vivir bajo la guía del Espíritu. Sé tú un canal, sé tú una voz, sé tú una antorcha encendida. Hasta la próxima palabra, hasta el próximo encuentro. Pero recuerda esto cada día: si el Espíritu Santo lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Solo tienes que rendirte y dejarlo obrar. Él está listo. ¿Y tú?